Gloria a Dios. Señor, gracias por este tiempo, este momento en que nos concedes, por tu voluntad, por tu gran amor de podernos congregar de esta manera y así, Señor, entregarnos tu bendita palabra. Dulce Santo Espíritu, háblanos, tócanos, conmuévenos, sensibilízanos al mover de tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos siguiendo una serie de temas, enseñanzas en relación a las iglesias del Apocalipsis. Eran 7 iglesias y ya dimos una y hoy día vamos a entrar a la segunda, que es la iglesia de Esmirna. Así que me gustaría mucho que ustedes abrieran sus Biblias y vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Apocalipsis 2, verso del 8 al 11. Ya estamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga, añada una bendición especial por su palabra. Y cuando hacemos un estudio de la palabra de Dios, sobre todo en estos temas, es bueno conocer para entender un poco más las raíces de las palabras. Por ejemplo, Esmirna. Estamos con la iglesia, el mensaje de Jesús, mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna. Esmirna en griego significa mirra. Mirra es símbolo de grandes sufrimientos, de muerte, y también significa amarga. La mirra formaba parte del perfume de la unción, era unción sagrada. Quisiera que leamos Éxodo 30, ahí podemos ver 30 del 23 al 33. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, y esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el cicio del santuario, el ciclo, perdón, del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Y cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Esto es para no solamente introducción, sino para meditar en las palabras, ¿no? Sufrimientos, muerte y unción. Así que ahí vamos a considerar esas 3 palabritas. Vamos a hablar un poquito sobre esta ciudad, porque es una carta y en cada carta vamos a dar ciertas características de la ciudad. Esta ciudad de Esmirna es la única de las 7 que todavía existe. Recuerda, no sé si recordarán la primera que hablamos, que ya no había ni una piedra sobre donde fue esta iglesia. La primera que
tratamos, ¿no? Pero esta sí, y actualmente existe bajo el nombre de Izmir, en un lugar Anatolia que pertenece actualmente a Turquía. Con unos 3 millones de habitantes, fue una de las ciudades más prósperas de Asia Menor. Era una ciudad bellísima, estaba edificada junto a una entrada del mar Egeo, la más pintoresca, la más hermosa del Asia Menor. Era pues una ciudad fiel a Roma. Se destacó por su fuerte oposición a los cristianos. Famoso eran por su fidelidad y su trato para con los demás, muy diplomáticos. Pero de allí también salió a un discípulo del apóstol Juan llamado Policarpo, que fue condenado a muerte por negarse a decir César es el Señor. Las autoridades le exigían que él maldijera a Jesús. Si tú maldices a Cristo, te pongo en libertad. A lo que Policarpo dijo, 86 años que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Y este hombre murió en la hoguera. Dice primeramente, bueno, primero lo pusieron allí en una hoguera para que muriera quemado. Los historiadores cuentan que vinieron vientos y apagaron el fuego. Entonces no pudo quemarse. Entonces ya el verdugo lo mató con un hacha. Así terminó este Policarpo. Prefirió esto antes que maldecir a su rey que lo había salvado. Esta iglesia de Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. Ay, ay, ay. Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante por qué se dice de esta manera, ¿no? Veamos cómo se presenta el Señor Jesús. Interesante. Él dice en Apocalipsis, nuestro pasaje principal, que el primero y el postrero, ¿no? Así dice su Biblia también, ¿verdad? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Estas son palabras definitivamente para darnos ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimiento, de persecución, de muerte. Hoy el mundo está también vulnerable a la muerte y a un sinnúmero de sufrimientos. El mundo sufre, el mundo clama. Hay pobreza, hambre, enfermedades, desnutrición, homicidios, violaciones, etcétera, etcétera. Y aquí Jesús se identifica con una iglesia sufriente. Dice, al que estuvo muerto y vivió, resucitó. Aun cuando los creyentes pasemos por cualquier tipo de dificultad, algún día sabemos que viviremos de nuevo por Jesús, quien resucitó, porque Él conquistó la muerte. Ese es el poder de la resurrección. Si Jesús venció, nosotros también venceremos. Dice, no temas en nada por lo que vas a padecer o estás padeciendo. Como que el Señor ha ido siempre preparando a su pueblo, a su iglesia. Él nos prepara. Y es Jesús quien puede alentarnos, porque Él murió siendo fiel. Él fue obediente, dice la Escritura, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo la voluntad de su Padre, ¿no? Y Jesús tiene las llaves del Hades, de la muerte. Por eso Él puede alentar, animar a la iglesia sufriente. Vamos a ver cuáles eran las características de la iglesia de Esmirna. Le dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Él sabe todo de nosotros. Y Él lo dice así, pues, también para describir a quienes tienen su mente, a quienes están a sus corazones arraigados en la tierra y no demuestran ningún interés en las cosas de Dios. Están tan enraizados en las preocupaciones de esta tierra, ¿no? ¿Cuántos saben que por eso es urgente predicar
por todo lado, toda nación, tribu, lengua, pueblo. La iglesia hoy debe entender que es más bien peregrina. Nuestra ciudadanía, amada iglesia, no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino del Señor. Tú y yo somos peregrinos. Es una iglesia, decir que estamos tú y yo de tránsito. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, dice el verso 9. Él se identifica con los sufrimientos. Se identificaba con los sufrimientos de aquella congregación. Esta iglesia pasaba una serie de tribulaciones. Ustedes saben que las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. Porque cuando uno pasa por alguna tribulación, tiene que mejorar como cristianos. Tú no te quedas igual después de haber pasado por una prueba. Dios va tratando tu corazón. Entonces, al tratar tu corazón, tú no quedas de la misma manera. Existe una disciplina, aquellos que van experimentando. A veces nos desviamos, nos apartamos, pero en la prueba uno se disciplina y vuelve y regresa. Es también para poder manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Hoy día cantamos de la gracia, sublime gracia. Gracia es un regalo, podemos disfrutar a conciencia lo que esto significa cuando pasamos por alguna prueba y nos damos cuenta que solamente nos sostiene su gracia, como decía Pablo. Nos ayuda a identificarnos con los sufrimientos de Jesús. Y eso es para todos, nadie se escapa y qué bueno que sea así. Identificarnos con los sufrimientos de Cristo y así poder derrotar al enemigo. La palabra tribulación significa asedio, presión, cualquier cosa que carga el espíritu. Y a veces nos cargamos, hermanos, y hay que admitir que nos cargamos por muchas cosas. Cuando hay burla de los incrédulos, se carga el corazón. Entre los esposos también, cuando uno es del Señor, el otro no es del Señor. Están a veces los que no conocen a Cristo pendientes de cualquier error, de cualquier mínima debilidad para acusarnos y decir, ¿no ves? ¿Y no decías que eras cristiano? Es la dureza también del humanismo. Hoy es una sociedad, un mundo el cual se mueve bajo esa doctrina. La división misma, no son pruebas, son separaciones. Entonces el Señor conocía el asedio, la presión que sufría esta iglesia. Él conocía también su pobreza, la escasez material de los creyentes de Esmirna. Mira, al confesar ellos su fe en Cristo Jesús, eran despedidos del trabajo o de su oficio secular, de lo que ellos hacían, los despreciaba. Entonces eso traía pobreza. Con la pobreza venía el hambre. Luego venía la persecución, más persecución y muerte violenta. Porque hay que entender también que les habían confiscado sus bienes por ese tipo de persecución. A pesar de esa terrible pobreza, el Señor les dice, pero tú eres rico. Conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Para los hombres, la riqueza se mide en la cantidad de bienes materiales, de propiedades, de carros, de posesiones, pero el criterio de Dios es diferente, porque se puede ser rico materialmente y muy pobre delante de Dios, y ser también, pues, pobres en la tierra, en las cosas materiales, pero ricos en el alma, ricos en el espíritu. Por eso es que el Señor nos aconseja siempre hacer tesoros para allá, porque ya las cosas son eternas. Las cosas de acá son pasajeras, son efímeras. Conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son.
Bueno, calumnias contra los cristianos, falsas acusaciones. Había un grupo que se decían, bueno, ser judíos, eh, que muchas veces eran antagónicos al propio evangelio por esas tendencias judaizantes, legalistas, que se oponían a los verdaderos cristianos. Y el apóstol Juan les llama acá sinagoga de Satanás. Bien fuerte, ¿no? Lugar de reunión del adversario. Ustedes saben que Satanás es el enemigo de Dios y enemigo de los que aman y obedecen a Dios. Y los que blasfemaban de los cristianos eran personas dominadas por el enemigo, dominadas por el diablo. ¿Para qué? Para malograr, para desviar o para perturbar el testimonio de esta iglesia. Y encontramos aquí en este pasaje una primera promesa. Le dice el Señor, no temas, verso más abajito, verso 10, no, 10, ahí está, no temas en nada lo que vas a padecer, hasta ahí. Es que hay una persecución, hay sufrimiento, sí señora, sí señor, hay pruebas que vienen y uno no tiene por qué asustarse por eso, no por el contrario, dice la palabra también, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre, vamos a recibir recompensas. Pero quiero llevarte a un pasaje que estaba sintiendo compartírtelo en esta hora en Lucas 14, del 25 en adelante. Lucas 14, 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, el Señor Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a padre, madre, mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hasta ahí. Lo que cuesta seguir a Jesús. Es que no es fácil, por eso decimos que es, y hemos leído tú y yo sabemos que se trata de un camino angosto. Camino ancho de placeres es muy fácil. Camino angosto tiene sus bemoles. Entonces, no es fácil. Y el Señor nos está diciendo, no temas. Dejar de temer a pesar de las pruebas que vengan. Que el Señor aquí no está ocultando, el Señor no está escondiendo a sus hijos el costo de su servicio. Cuesta servir a Cristo, sí, cuesta. Verso 10, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esta parte quizás por eso es que algunos ven una cosa de estas, mejor la pasan rápido, no quieren saber. ¿Y cómo sería el día de hoy? Esta iglesia, para empezar, sufrió dos grandes persecuciones. En la primera, murieron 1.500 de sus miembros. Y en la segunda, 800 cristianos, ¿no? Y a pesar de esto, ¿se mantuvieron renegando? No. Amargados tampoco. ¿Se iban por otro lugar? ¿Iban a buscar otra iglesia para donde todo les iba bien? No, tampoco. Ellos se mantuvieron fieles al Señor. ¿Cómo es que se mantuvieron? Fieles al Señor. Fueron probados y pasaron las tribulaciones, pasaron sus pruebas. Por eso es que Esmirna significa también amargo, ¿no? Era amargo, toda esta situación amarga para la iglesia. Y verso 10, vamos a ver qué dice el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
Los cristianos eran acusados de deslealtad al emperador. ¿Por qué? Porque adoraban al rey Jesús. No entendían, se les acusaba de ser ateos porque adoraban a un solo Dios, a un solo Señor, en contraste con los romanos y con las demás naciones que eran politeístas, ¿no? Iglesia debe prepararse para un tiempo de persecución. Hoy más que nunca. Como lo he explicado en otras reuniones últimamente, pues este es el tiempo en que la iglesia tiene que tomar más fuerza en el Señor, no en hombres, no en líderes, no en pastores, no, tú con tu Señor tienes que tomar fuerza. El tiempo de persecución ha empezado, son tiempos difíciles y Dios va a estar observando quiénes van a aprobar. Es como que pasemos un examen, ¿no? Pasarán los fieles. Últimamente, no sé si ustedes están por noticias, podemos ver y darnos cuenta, pastor iraní y su esposa condenados a prisión por su fe y le dieron 10 años de prisión. Él de 66 y ella de 65 años, sufriendo por causa de su fe. Toma así 2, 3 nomás. Ataque a iglesia deja 23 muertos en Sudán del Sur. Otro, ejecutan a 5 cristianos en Nigeria por manos extremistas musulmanes. Y no le digo más de estas noticias, pero yo creo que ustedes ya saben y han leído, ¿no? Esta semana tuve reunión con las pastoras de Trujillo y ya se está haciendo un poco más grande, el grupo está creciendo lindo y teníamos noticias de Israel. En Israel está prohibido predicar a los jóvenes. Prohibido. Diariamente están lanzando esos petardos como bombas que provocan incendios. En todo ese lugar de la franja de Gaza está siendo bombardeado todos los días. Y lo contaba un hermano directamente con todas las pastoras esta semana. Y lo verifiqué con otras noticias también que tenemos de Israel. Entonces vemos que por todo ese oriente todo está pasando y eso es cierto. Pastores están muriendo, líderes están muriendo por confesar que Cristo es el Señor. Entonces ahí justamente la iglesia necesita ser consciente de que estamos pasando ya, entrando a un tiempo especial. Dice que el amor de muchos se enfriará. Ya me han escuchado hablar varias veces sobre Mateo 24, ¿no? Todo ese capítulo que está también hablando de señales antes del fin. Entonces estamos llegando a un tiempo, no es para asustar, ¿no? No que para tomar cómo la iglesia tiene que estar preparada, cómo la iglesia tiene que enfrentar persecuciones que a veces empiezan desde la misma casa, la ciudad, los amigos y así. Entonces tú tienes que estar preparado y orar, por eso es que también debemos de orar. Definitivamente por esos países que ya están pasando ese tipo de persecución. Aquí todavía no se nos prohíbe predicar el Evangelio. Gracias a Dios que estamos predicando por esta vía a pesar de que tenemos un inconveniente a nivel mundial, no hay posibilidad de reunirnos. Pero y algún día, cuando tomen control, aún de los medios, control con las nuevas redes, entonces es de imaginar, hermanos. El Señor viene cerca, así que mejor, cuando comento con mis amigos pastores, digo, hasta cierto punto vendrá y cuando venga los días más difíciles, yo creo que ahí ya el Señor vendrá, la iglesia tiene que irse con su Señor y su Rey. Y aquí viene encaja la segunda promesa. La primera promesa es no temas en nada de lo que vas a padecer. Y la segunda dice, sé fiel, verso 10, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
La corona de la vida, que es un regalo de Dios que solo se recibe si tú tienes fe en Cristo Jesús. La corona de la vida es un galardón, un premio especialmente también que se da, porque va a haber un premio especial para todos aquellos que han sufrido. Hay recompensas y grados de recompensas, variedad, ¿no? De acuerdo a lo que se ha pasado aquí en esta tierra. Esos que han sido mártires, por ejemplo, tienen que recibir una recompensa muy especial, dieron su vida, ¿no? Grandes recompensas vendrán allá. Jesús como juez y como rey, él sí está calificado para otorgar los premios, los diplomas, las recompensas, la casa. Nos fue a preparar, sí, pero no basta creer. Algo que hay que enfatizar eso también es de acuerdo a tus obras, ¿no? Y termina esta parte diciendo el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Un poquito más, en otro momento vamos a hablar de esto, pero primera muerte cuando ya dejas de respirar, pero habrá una segunda muerte, un tiempo en que es más a posteriori, pero llegará, ese día llegará. Y si tú estás fielmente con el Señor, no vas a pasar esa segunda muerte destinado para el malo y sus ángeles. Esa es la muerte segunda. Muy bien. Entonces, el que tiene oído, oiga. Esto es a nivel personal. Tu hermano, hermana que me estás escuchando, amigo, si eres nuevo, no sé si vendrás por primera vez, estarás ahí sintonizándome primera vez, no, no es para asustar a nadie, pero hay que escuchar lo que viene de Dios. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conjunto de cristianos, formamos la iglesia. Entonces esto es a nivel personal y es a nivel de iglesia. Prontos para escuchar, no para olvidar, no que por una oreja entró y por la otra salió. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, el que prevaleciere hasta el fin, ese será salvo. No basta creer, que a veces decimos, ya, yo pasé adelante, hice mi confesión de fe, yo creo. Creyente es el que se fía de Dios, pero fiel es aquel de quien Dios se fía. Repito, creyente es el que se fía de Dios. Fiel es aquel de quien Dios se fía. ¿Se fiará el Señor de ti? ¿Se fiará Jesús contigo? Dirá, esta mi hija es de mi entera confianza. La amo, por eso me gozo con ella, con él. ¿Usted es un creyente solamente o es un creyente fiel? ¿Se da cuenta que no basta creer? Los demonios también creen y hasta tiemblan. Y nosotros muchas veces ni temblamos. Es un tiempo de no solamente creer, poner mi confianza a nivel mental o intelectual. No se trata de un cambio de religión. Es una vida de amor para Cristo. Y el amor tiene que ser demostrado. Fieles, porque el amor nos va a ayudar a ser fieles. Es una fuerza como un motorcito que nos va impulsando. Fieles para obedecer, para estudiar, para compartir, para perseverar a pesar de las pruebas, para tener un mejor ánimo, para no negarlo a Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si nos avergonzamos, Él también se va a avergonzar de nosotros. Para no traer descrédito al nombre de Cristo. En mi vida cristiana he tomado decisiones y me han preguntado, ¿y por qué no harías tal cosa? Por no traer descrédito al nombre de Cristo. No arruinar
su nombre precioso. Si hemos fallado, hoy yo me vuelvo ni tonto ni tonta, me vuelvo al Señor, me vuelvo a Cristo. Eso implica cambio. No temamos, Dios con nosotros, no temamos, Dios está con nosotros. Diga, Dios está conmigo. Yo hoy día no solamente voy a creer, yo quiero ser un creyente fiel. Yo quiero que mi Señor se fíe de mí y diga, esta persona, este hijo mío, es de mi entera confianza. No sé si está ahí, que es parte de la familia o es de algún hermano que es de la iglesia del Ancla y está allí y todavía no hizo esa entrega. Yo hoy día le invito para que usted haga de Jesús su Salvador y Redentor. El que murió por usted en la cruz, lo hizo por usted por amor. Tanto le ama Dios Padre que envió a Jesús por usted, para que Él muriera en esa cruz llevando sus pecados, sus sufrimientos, sus enfermedades. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree tiene condenación eterna. Y nosotros anhelamos que usted tenga vida eterna, como está ofrecido aquí. Que venciere y no sufrirá daño en la segunda muerte. Cree en el Señor Jesucristo. Cree, pero cree y sé fiel. Ama sus palabras, porque cuando uno ama lo que la persona amada habla y dice. Algo que me encanta mucho es conversar con mi esposo. Es hasta de madrugada conversando. Me importan sus palabras, sus opiniones. Si no le amara no me importaría ni un rabanito por la mitad lo que él hablara. Yo tenía deseos de salir porque soy un poco movida, un poco inquieta. Y se me habían terminado las lanas para tejer. Entonces yo me distraigo porque no me duermo tan rápido. Así estoy laborando y conversando. Y él me vio preocupada que no tenía mis lanas. Entonces yo ya iba a salir a la calle y me dijo, ¿qué opinas? Le digo, ¿podré ir, salir? Me dijo, no quisiera que salieras. Me importan sus palabras, sus opiniones. Entonces averigüé vía internet y las lanas me llegaron a mi casa. ¿Ves? Me dijo, no tenías por qué salir. Me alegré por eso, ¿no? Entonces, cuando ama, toma en cuenta las palabras del amado. Y cuanto más aquí las palabras de nuestro Jesús, de nuestro amado Dios. Acuérdate que Jesús hablando aquí, a esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no solamente fue para ese momento cuando Juan estaba desterrado en esa isla de Patmos, sino es para hoy. Es para hoy. Porque el Señor Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y usted que está allí y de repente todavía no se confrontó su fe con Cristo, le voy a ayudar a hacer una oración de fe. Por cierto, esa oración usted la va a hacer. Va a repetir conmigo, Señor Jesús, en esta mañana rindo mi corazón a ti. Quiero amarte, quiero conocerte. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por morir en la cruz por mí para darme vida. Gracias, Señor, porque la sangre de tu Hijo, Jesucristo, me limpia de todos mis pecados. Hoy te recibo, Señor, y a partir de hoy me declaro tu hijo, tu hija. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. A partir de hoy tú eres mi Padre. Gracias, mi Dios, por amarme tanto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría mucho que aquella persona que recién se involucra en los caminos de Dios, que recién ha podido hacer su oración, póngase en contacto con nosotros.
pida ayuda a los miembros de su familia, que con mucho gusto yo sé, y empiece a integrarse con nosotros para que aprenda un poco más y vaya usted creciendo, porque aceptar a Cristo no es hacer una oración solamente, sino también frutos, ¿no? Y eso se va aprendiendo cuando uno aprende la palabra de Dios. Se tiene que tomar sus cursos. Hay un curso nuevo para los que se ha abierto los días lunes para los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, aquellas personas que vienen por primera vez, que en nuestras reuniones aquí virtualmente y que recién hacen su oración de entrega para todos ellos, para poderles ayudar con mucho gusto. También ofrecemos un curso para los que ya son creyentes, el curso romano que todavía hoy, esta semana sí ya se cierra, si todavía está a tiempo, hágalo, esa es parte de la vida del cristiano, tiene que seguir aprendiendo, seguir desarrollándose. Y bueno, deseo pues que la bendición de Dios, nuestro amado Padre, de nuestro dulce Jesús y la presencia del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ya nos estaremos viendo. Que el Señor les bendiga. Amén.